Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hace varios años tomé la costumbre de una vez al mes recordaros o recomendaros, mejor dicho, un libro que os ayudara bien a rezar o bien para vuestra formación religiosa como católicos. Si 12 eran los meses, pues al menos 8 o 9 libros al año os recomendaba. Y os recomendé al inicio de esta etapa un libro escrito por José Luis Martín Descalzo, que recogía, en su origen no era un libro, era simplemente un compendio de algunos programas de televisión, del esquema de los programas de televisión que él había realizado para Televisión Española. Una persona lo recogió en un libro y lo llamó de una manera, pero no tenía una unidad orgánica ese libro, no había una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eran temas inconexos que él abordaba cada semana en sus programas de televisión. Y el título que pusieron a ese libro fue el de Amo a la Iglesia. Yo creo que la fiesta de Pentecostés nos ayuda a entender que nosotros tenemos que amar a la Iglesia, pero sobre todo que creer en la Iglesia. Estamos pasando momentos difíciles, eclesiásticamente hablando, también socialmente. La pandemia, la deriva de nuestra sociedad, la pérdida de las raíces cristianas en Occidente, pero también dentro de la Iglesia estamos pasando momentos difíciles. Y podemos caer en el riesgo de ser profetas de calamidades. Hay que decir las cosas como son y hay que defender la verdad y la justicia porque es de Dios hacerlo, pero no podemos ser profetas de calamidades. Una cosa es decir, esto no se puede hacer, como por ejemplo Doctrina de la Fe dijo a los obispos alemanes cuando le preguntaron si se podía bendecir en la Iglesia uniones de personas del mismo sexo, y Doctrina de la Fe dijo que no. Doctrina de la Fe, con el permiso del Santo Padre, dijo que no, puesto que eso conllevaría pensar que esa unión que va contra natura, al ser bendecida, es similar al matrimonio y por lo tanto todo vale. Doctrina de la Fe dijo: no se puede bendecir esas uniones, solo se bendice a la persona. A la persona sí, porque la persona que es hijo de Dios y pide la bendición y pide que la Iglesia le ayude a seguir al Señor, necesitará un tiempo para convertirse. Bendice a la persona, pero no puedes bendecir esa unión como si fuera una unión similar al matrimonio, dado que es una unión que va contra natura. Muchos no hicieron caso, y algunos sacerdotes, una mínima parte, sí que bendijeron, el 10 de este mes, bendijeron a un grupo pequeño de estas personas que pidieron esa bendición. Eso es verdad, ha ocurrido, y uno escucha voces extrañas, manifestaciones, por ejemplo, de un eclesiástico que, hablando de las Escrituras, decía que no sabemos, puesto que no había grabadora, si lo que recogen los evangelios es lo que dijo Jesús o no lo es. Pero aun habiendo estas cosas que nos desconciertan dentro de la Iglesia y que nos hacen daño, nosotros no podemos ser profetas de calamidades. Nosotros tenemos que ser apóstoles del Señor, enviados por el Señor, que hemos recibido el Espíritu y que tenemos que llevar a cabo la misión de llevar paz, esperanza, consuelo al corazón de los que sufren y necesitan el amor de Dios. Esto es lo que celebramos en Pentecostés, que esos 11 estaban atemorizados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, reciben
el Espíritu Santo y gracias a los dones del Espíritu Santo encuentran las fuerzas para predicar la liberación que Cristo nos trae, el perdón de los pecados, el amor de Dios, la salvación. La muerte no es el final. Y por lo tanto es el Espíritu el que lleva la obra de la Iglesia, la obra de la santificación, la obra de la salvación. Pentecostés es por lo tanto una fiesta para recordar que el cristiano tiene esperanza, que el cristiano confía que Dios llevará a término la obra de la salvación y que se servirá de nosotros que somos débiles, que somos pecadores, pero se servirá, a pesar de nuestros pecados, de nosotros, para tocar el corazón de las personas. Como se sirvió de los 11 que también tenían miedo, pero que cuando reciben el Espíritu encuentran fuerza, también se servirá de nosotros, conforme Él quiera, se servirá de nosotros para ser luz en medio del mundo, llevar consuelo y esperanza. No cabe la decepción en los cristianos, no cabe el miedo, no cabe la desesperanza, porque confiamos en el Todopoderoso y sabemos que Dios nos ama tanto que permitió la muerte en la cruz de su Hijo Jesús y que Él, resucitando, ha vencido al pecado y por lo tanto nos hace partícipes de la salvación. Por eso, queridos amigos, lo primero que tenemos que entender en la fiesta de Pentecostés es que el Señor nos convoca. El Señor se sirve de nosotros si le abrimos nuestro corazón para de esa manera ser luz en medio del mundo y tocar el corazón de las personas. Confiamos en la Iglesia, creemos en la Iglesia, significa que la amamos, como decía el libro de Martín Descalzo, pero que también creemos que la Iglesia, como sacramento universal de salvación, llevará la salvación de Cristo, ganada por Jesús en la cruz, la llevará a todos los hombres. Aunque estemos pasando momentos difíciles y conocemos momentos peores de los que estamos pasando, momentos donde la Iglesia ha sido perseguida, momentos donde la Iglesia no ha tenido voz porque vivía en las catacumbas, y a pesar de eso, el Espíritu Santo fue capaz de hacer que la Iglesia llevara la luz de la verdad al corazón de los hombres. Nosotros somos personas de esperanza, confiamos en el poder de Dios y por lo tanto sabemos y creemos en Él. Sabemos que Él ha vencido al pecado y que la muerte y el pecado no son más fuertes que su misericordia. Esta es la primera enseñanza. No podemos ser profetas de calamidades. Una cosa es señalar los errores que se cometen, lo tenemos que hacer. Pero otra cosa es señalar los errores y no hacer nada más. No, señalemos los errores, indiquemos el camino a seguir, que es Cristo. Y por otra parte, prediquemos también la misericordia y el amor de Dios que salva a las personas, que llena su corazón de esperanza y de amor. Dicho esto, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para colaborar con Dios? ¿Qué quiere el Señor que hagamos para ser luz en medio del mundo? En primer lugar, ante una sociedad sin norte, sin principios, una sociedad veleta, que hoy dice una cosa, mañana la contraria, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad. Por una parte, a la verdad natural, que se desprende de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que se desprende de la naturaleza, que nos ilumina y nos hace saber qué está bien y qué está mal. El respeto a tus padres, respetar lo que no es tuyo, respetar, por tanto, también el derecho de los demás, y junto con eso, la verdad revelada, transmitida por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese Dios que se da a conocer nos ilumina la conciencia para que sepamos qué está bien y qué está mal, y de esa manera, haciendo el bien y evitando el mal, construyamos un mundo mejor. ¿Seremos luz en medio del mundo? Cuando seamos fieles a la verdad, cuando luchemos por defender la justicia, cuando luchemos por seguir el camino de Jesús, amando como Él nos ha enseñado. Esa es una parte. Y la segunda, podremos ser también instrumento de Dios llevando espiritualidad. Os he dicho que nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, por eso tenemos esperanza. La Iglesia es carismática.
El Señor suscita dentro de la Iglesia distintos carismas, que son dones del Espíritu Santo, para salvar a la Iglesia de cada tiempo. Como suscitó a San Francisco de Asís, a Santa Teresa de Jesús, a San Ignacio de Loyola, a San Juan Bosco y a tantos otros santos que iluminaron a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, también ilumina en nuestra época a la Iglesia suscitando carismas. Carismas como, por ejemplo, el Opus Dei, carismas como los neocatecumenales, carismas como los nuevos movimientos eclesiales, los franciscanos de María, cursillos de cristiandad y tantos otros carismas que son dones del Espíritu para salvar a la Iglesia de nuestro tiempo, para llevar espiritualidad. ¿Y qué es llevar espiritualidad? Es enseñar a la gente que Dios nos ama. Es enseñar a la gente que tú puedes corresponder y debes corresponder a Dios. Es enseñar a la gente que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios y que si has caído, Dios te espera con los brazos abiertos. Por un lado tendremos que predicar los errores para intentar iluminar las conciencias, pero por otro lado también tenemos que enseñar que el Señor nos ha dejado un camino que tenemos que seguir, que cuando correspondes a Dios, cuando rezas, cuando te confiesas con frecuencia, cuando practicas los sacramentos y comulgas con frecuencia, la gracia de Dios está en tu corazón, la llevas a tu familia, a tu trabajo, a las relaciones con las personas que se cruzan contigo en la vida. La Iglesia nos necesita y el Espíritu se servirá de nosotros, que somos pobres porque caemos y tenemos defectos y pecados, se servirá de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestras manos, para llevar luz y esperanza, para consolar a los que sufren. Por tanto, en este día de Pentecostés, pidámosle al Señor, o más bien ofrezcámonos al Señor, digámosle: aquí me tienes, Señor, como decía Quevedo, polvo soy, pero polvo enamorado. Seamos testigos de que hemos tocado y sentido el amor de Dios, de que tenemos esperanza, porque sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. Que tú seas esperanza en medio del mundo, por la alegría que tienes, porque te comportas como una persona que sabe que no estamos solos, que ante las cruces el Señor nos sostiene y que ante los pecados, si pedimos perdón, el Señor nos perdona y restituye la dignidad que el pecado nos ha quitado. Seamos luz y, por lo tanto, instrumentos de Dios en medio del mundo. Esto es amar, esto es creer en la Iglesia. Que el Señor nos ayude.